Bienvenidos. Hoy nos corresponde la clase de enlaces químicos 2, en donde vamos a abarcar el tema de geometría molecular e hibridación de orbitales atómicos. Esta clase es complemento de la correspondiente a enlaces químicos 1, que tenía que ver precisamente con los tipos de enlace químico y las estructuras de Lewis. En realidad es como si fuera una sola clase dividida en dos partes. Este sería el capítulo 10 del libro de química. Cuando establecemos una adecuada estructura de Lewis, con sus correspondientes pares de electrones enlazantes, aquellos que se comparten entre dos átomos, y aquellos pares de electrones no enlazantes, los que se encuentran en un solo átomo, como un par de electrones apareados, corresponde a generar una geometría. Existen varias estructuras establecidas desde un punto de vista lógico de cómo es la mejor manera que se pueden acomodar esos pares de electrones enlazantes o no enlazantes alrededor del átomo central o alrededor de los átomos centrales. Algo importante acá es que entre más compleja sea la molécula, mayor número de átomos centrales va a tener. O sea, que una molécula muy probablemente no solo tenga una geometría, tenga varias geometrías. A nivel del curso empezamos con estructuras pequeñas, máximo 2 centros de átomos, pero es algo que se puede generalizar a n número de átomos centrales entre más compleja sea la molécula. Se ha creado el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Recordemos que todo esto se genera con los electrones de valencia de cada uno de los átomos involucrados en la molécula. Y lo que nos ayuda es a predecir la geometría de cada una de ellas. Entonces, vamos a ir analizando una por una de las posibilidades. De algunas de las posibilidades, omití algunos casos muy poco frecuentes y que en realidad pienso que para el nivel del curso no es necesario analizarlo. Inclusive, más adelante no va a ser ni posible que se vean ese tipo de estructuras. Entonces, cada uno de las posibilidades se clasificó en una clase donde vamos a analizar cuántos átomos están unidos al átomo central, cuántos pares de electrones libres contiene el átomo central. Esto es importante, nos vamos a enfocar en el átomo central únicamente. Van a existir dos posibilidades de estructura, una que se llama arreglo de pares de electrones o dominio de electrones, y la otra, la geometría molecular en sí. Creo que la geometría molecular en sí es la más importante, pero también hay que entender el arreglo de pares de electrones, que es como la forma madre de la estructura. En algunos y en la mayoría de casos coinciden, pero cuando existen pares de electrones libres, la geometría se deforma un poco, entonces ahí varía. Entonces vamos a ir viendo las clases. La primera de ellas se llama AB2. ¿Qué quiere decir la A? La A es el átomo central y siempre vamos a tener 1, porque estamos analizando átomo central por átomo central. Y B es el número de átomos a su alrededor. En este caso vamos a tener 2 átomos unidos al átomo central. Estos átomos B pueden ser iguales o pueden ser distintos. Eso no va a generar para el tipo de geometría alguna diferencia. No existen pares de electrones libres en el átomo central. Cuando estos estén, se le añade a la clase la letra E, pero en este caso no está la letra E, solamente AB2. La mejor manera de acomodar 2 pares de electrones alrededor de un centro es ubicándolos a un ángulo de 180 grados y su dominio de electrones se llama lineal.
Como no existen pares de electrones alrededor del átomo central, la geometría molecular también se llama lineal. Entonces, siempre que encontremos una molécula con estas características, AB2, con un centro de este tipo, la geometría va a ser lineal y su ángulo va a ser de 180 grados. Un ejemplo de esto es el cloruro de berilio. Entonces tenemos el BeCl2. Analizamos quién puede ser el átomo central. Entonces recordemos las características de un átomo central. Es el que se puede enlazar más veces. Es el menos electronegativo. En este caso es en ambos casos el berilio. Entonces vamos a tener acá como el berilio va a ser el centro y a ambos lados vamos a tener los cloros. ¿Ok? Aquí voy a introducir también otra parte que viene más adelante, pero creo que como tenemos los análisis de casos en este punto, es importante irlo mencionando. Entonces, el berilio y los cloros están unidos por enlaces ¿de qué tipo? Habría que ir a la lista de electronegatividad y determinar la diferencia entre ellos. El cloro es más electronegativo que el berilio, está jalando sus electrones hacia esta dirección. El otro cloro está jalando hacia esta dirección. ¿Ok? Ambos enlaces son enlaces covalentes. Son enlaces covalentes polares. También son enlaces simples. Dos enlaces simples, dos enlaces covalentes polares. Un concepto que hay que analizar también es la polaridad global de la molécula. Si existe un dipolo, una diferencia de densidad electrónica. Entonces, si solo analizo el enlace berilio-cloro, uno de los dos, el enlace es covalente polar porque se dirige hacia el cloro y el otro también. Pero ambos cloros son iguales. Entonces, si el cloro es más fuerte que el berilio, está jalando para un lado y el otro cloro para el otro lado, ¿hacia dónde se dirige la densidad electrónica global de la molécula? Hacia ningún sitio, porque las dos fuerzas jalan en direcciones opuestas con la misma intensidad. Entonces, al final, a pesar de estar formado por dos enlaces covalentes polares, la molécula del cloruro de berilio es una molécula no polar. ¿Ok? Es una molécula no polar. Entonces vamos a tener moléculas polares y no polares, que no precisamente quiere decir que están formadas por enlaces covalentes del mismo tipo. La segunda clase que vamos a ver es la AB3. Quiere decir que tiene 3 átomos alrededor del átomo central. No posee pares de electrones sin compartir. La mejor distribución de 3 grupos alrededor de un centro se conoce con el nombre de triangular plana y van a poseer un ángulo de distancia de 120 grados. Como no existen pares de electrones sin compartir alrededor del átomo central, la geometría molecular también va a ser triangular plana. Toda molécula que tenga esta forma va a ser una triangular plana. Un ejemplo de esto es el trifluoruro de boro. Entonces, en el centro tenemos al boro, que pertenece al grupo 3, que es menos electronegativo que el flúor, y el flúor a cada lado porque solamente puede generar un enlace.
El flúor, recordemos, es el elemento más electronegativo. Los tres flúor están jalando hacia su dirección con la misma fuerza, se terminan cancelando, por lo tanto es una molécula no polar, a pesar de que está formada por tres enlaces covalentes polares. Una molécula no polar. Se preguntarán, entonces, ¿cuándo va a ser una molécula polar? Es muy sencillo reconocer una molécula polar. Son dos características. Número 1. Si el átomo central tiene algún par de electrones sin compartir, automáticamente es molécula polar, que todavía no hemos visto ninguna de esas. Y segunda característica, si alrededor del átomo central, en este caso los tres flúor, alguno de los tres fuera diferente, fuera un cloro, un bromo, cualquier cosa, automáticamente se convierte en una molécula polar. Entonces, lo primero que hay que observar, si hay pares de electrones sin compartir. Si existen, polar. Si no existen, analizamos cuáles átomos están alrededor, o los grupos. Si todos los grupos o átomos son iguales, no polar. Y si son diferentes, alguno va a ser polar. El tercer caso es el AB4, 4 átomos alrededor, 0 pares sin compartir. La mejor distribución se conoce con el nombre de tetraédrica. Las dos moléculas, las dos geometrías anteriores son planas. Esta ya es una molécula o una geometría tridimensional que se conoce con el nombre de tetraédrica. Y su geometría también va a ser igual, debido a que no existen pares de electrones sin compartir alrededor del átomo central. Tetraédrica. Ejemplo de esto, el gas metano. Tenemos el carbono en el centro y los hidrógenos alrededor. Como la fuerza que está jalando cada uno de los 4 enlaces covalentes polares es igual, estas se cancelan y al final es una molécula no polar. Este tipo de geometría es la que gobierna la mayoría de grupos de los compuestos orgánicos, debido a que esa materia o ese análisis de esos compuestos está basado en el carbono, y el carbono va a formar normalmente enlaces simples que va a generar una geometría tetraédrica. Entonces, metano es una molécula no polar formada por 4 enlaces covalentes polares simples. Siguiente posibilidad, AB5, 5 átomos alrededor, 0 pares de electrones. El nombre de la estructura va a ser bipiramidal triangular. Entonces imaginémonos un triángulo como una triangular plana en el centro, un pico arriba y un pico abajo. La geometría va a ser exactamente igual. Este tipo de geometría va a tener dos enlaces, dos ángulos de enlace. De 90 grados cuando estamos analizando alguno de los lados con uno de arriba o abajo, y en el centro ángulos de 120 grados. Si en este caso el pentacloruro de fósforo, todos los átomos alrededor del fósforo son iguales, y ninguno va a poseer, el fósforo no posee pares de electrones sin compartir a su alrededor, por lo tanto, también va a ser una molécula polar, no polar, perdón. Otra forma, AB6, ya vimos AB2, AB3, AB4, AB5 y ahora toca AB6, 6 átomos alrededor de un átomo central, 0 pares de electrones sin compartir, la estructura se llama octaédrica.
Es como la anterior, solo que el centro es un cuadro y arriba un punto y otro punto. Son dos pirámides unidas por un centro cuadrado. En el caso anterior eran dos pirámides, una arriba y una abajo, con un centro triangular. Estas dos estructuras, AB5 y AB6, tienen la característica de que el átomo central que esté ahí va a expandir su octeto. En la clase anterior vimos que hablamos un poco que algunos elementos podrían expandir su octeto. Bueno, si es AB5 y AB6, expanden su octeto. Normalmente puede ser una estructura con fósforo AB5 o con azufre AB6, como átomo central. Aquí tenemos el hexafluoruro de azufre. El azufre en el centro expande su octeto. Él va a cumplir un octeto de 12 electrones. En el caso anterior del fósforo cumplía un octeto de 10 electrones. Entonces ellos pueden expandir su octeto. Estructura octaédrica no polar, porque todos los que están alrededor del azufre son iguales y no hay pares de electrones sin compartir. Acá un resumen de las 5 geometrías base que hemos visto. Las que vamos a ver a continuación son modificaciones de estas, son pocas. Hay muchas, pero vamos a ver pocas, en donde la geometría cambia de nombre con respecto a la estructura de dominio de electrones. Tomando como ejemplo el gas metano como base del carbono, al no existir pares de electrones sin compartir, no hay una fuerza que deforme la geometría. Cuando hay presencia de electrones sin compartir, ellos deforman la estructura. Entonces veámoslo acá en el amoníaco. En el amoníaco vamos a tener la presencia de un par de electrones. Eso provoca que él haga una fuerza hacia abajo, hacia los otros enlaces. Por lo tanto, el ángulo cambia de 109 a 107. Y si tenemos dos pares de electrones sin compartir, todavía se deforma más la molécula. Entonces, la presencia de pares de electrones sin compartir va a provocar que los ángulos de enlace varíen por una posible deformación. Entre más pares, menor es el ángulo. Entonces, vamos a analizar la geometría madre, que fue lo que anterior vimos, y cómo aparece la modificación. Entonces, a partir de una que tiene 4 grupos alrededor, le vamos a quitar un grupo y lo sustituimos por un par de electrones. Por eso aparece una E. El dominio de electrones se va a llamar siempre igual, tetraédrica, pero la geometría se deforma y vamos a tener una pirámide triangular. Este tipo de molécula se da cuando el centro es un nitrógeno, que él tiene su par de electrones libres. Si en vez de un par de electrones tenemos dos grupos y dos pares, el dominio va a seguir siendo tetraédrico, pero la geometría se va a llamar angular. Este es un ejemplo clásico cuando el oxígeno es un átomo central, por ejemplo en el agua. La geometría es angular, los pares de electrones influyen sobre los hidrógenos y los mandan hacia abajo. Entonces el ángulo cambia a 104. Entonces, queda aquí el resumen de geometrías. En total 7 posibles geometrías que vamos a analizar. AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB3E, AB2E2. ¿Ok?
Existen muchas más, repito, pero nosotros no las vamos a estudiar. Nos quedamos con este tipo de geometría. Entonces, es importante que después de generar una adecuada estructura de Lewis, podemos determinar cuál es la geometría molecular adecuada. Como les mencioné, el concepto de polaridad, cuando existe una diferencia de densidad electrónica dentro de toda la molécula, se genera una molécula polar que tiene dos polos, un polo positivo, un polo negativo. En el caso acá del fluoruro de hidrógeno, el flúor es más electronegativo, tiende hacia él el par de electrones del enlace covalente y van a generar un enlace covalente polar. Como en este caso la molécula solo está formada por ese enlace, no se analiza el efecto de los otros enlaces. Es un poco más sencillo de observar. ¿Ok? Entonces, el que se deja más hacia él los electrones va a estar cargado parcialmente negativo. Recordemos el símbolo de parcialmente, que es el delta minúscula, y el que está más lejos de los electrones va a quedar cargado parcialmente positivamente. Esto de la parte de polaridad va a generar un dipolo. Entonces, cuando tenemos disolventes polares, placas marcadas con cierta polaridad, las moléculas polares se van a alinear siempre un polo positivo hacia un polo negativo y así. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos dos barras en donde en el primer caso no están marcadas con ninguna carga eléctrica, entonces las moléculas, la distribución de las moléculas es un poco desordenado. Pero casi siempre observen el positivo acomodándose con el negativo. Siempre cargas opuestas se atraen. Esto va a generar un mejor ordenamiento dentro de las moléculas. En el segundo caso vamos a tener dos placas marcadas, una positiva, otra negativa, en donde eso va a provocar un mejor orden de que las moléculas se acomoden, se alineen por tener ese dipolo positivo o negativo. Entonces siempre va a haber una atracción eléctrica entre cargas opuestas. Esa diferencia de distribución de densidad electrónica se conoce con el nombre de que la molécula posee un momento dipolar. No todos los momentos dipolares son iguales. A pesar de que hay muchas moléculas polares, no todas son con la misma fuerza de polaridad. Hay unas más polares que otras. Y se viene referido por las diferencias de electronegatividades de cada uno de los enlaces covalentes que posee la molécula. Entonces, ¿cuál de las siguientes moléculas presenta un momento dipolar? Entonces tenemos el agua. El agua es una molécula tipo A, B2E2, al poseer electrones, pares de electrones libres sin compartir alrededor del átomo central, lo convierte en una molécula polar, donde el momento dipolar va dirigido hacia el oxígeno y tenemos un polo positivo y un polo negativo. Molécula polar. El CO2, los oxígenos son más electronegativos que el carbono, jalan hacia cada lado y como el carbono no posee pares de electrones sin compartir, es una molécula no polar, porque no existe un momento dipolar. En el dióxido de azufre, los oxígenos son más electronegativos que el azufre, pero el azufre posee un par de electrones sin compartir. Entonces va a ser una molécula polar, dirigida hacia una dirección. El metano es una estructura tetraédrica.
todos dirigen su momento dipolar hacia el centro y se cancelan. Es una molécula no polar por no poseer un momento dipolar. El trifluoruro de boro ya lo analizamos cuando vimos la geometría AB3. El boro no posee electrones sin compartir y todos los átomos alrededor del boro son iguales, que es el flúor. Entonces la fuerza se dirige hacia afuera. Hay una distribución equitativa, por lo tanto es una molécula no polar. En el diclorometano, el CH2Cl2, si bien alrededor del carbono no hay electrones sin compartir, hay dos tipos de elementos alrededor del carbono, dos hidrógenos y dos cloros. Si la molécula formara una especie de cruz, se podrían cancelar las fuerzas, pero no forma una cruz, forma un tetraedro. ¿Y por qué forma un tetraedro? Porque es la forma máxima de distribuir los grupos más alejados entre sí. Los grupos están repeliendo y se quieren alejar lo más posible, entonces buscan la forma más adecuada para eso, que es un ángulo de 109,5. En este caso, los cloros están distribuyendo, que son los que están de color rojo, jalan hacia ellos la fuerza y generan una molécula polar. Algunos momentos dipolares, entre mayor sea el momento dipolar, más polar es la molécula. Observemos acá que de todas estas moléculas polares, la más polar de todas es el fluoruro de hidrógeno y después el agua. Cuando los enlaces se forman y estamos uniendo dos átomos, normalmente los átomos acomodan sus electrones de valencia para generar orbitales de una misma energía. Si no ocurriera esto, un átomo tendría electrones S y electrones P con diferente energía y eso va a provocar una diferente manera de unirse con otros átomos, cosa que no le conviene al átomo en sí. Entonces, se produce el fenómeno de hibridación, el cual el átomo toma todos sus electrones de los orbitales en que esté y genera un solo tipo de electrón con características combinadas entre el orbital S y el orbital P. Entonces, la hibridación es la forma en que el átomo modifica sus orbitales para que todos queden del mismo tipo, no tener S y P, sino tener SP, que sería la combinación de los S y de los P. Se llaman orbitales híbridos SP. Y depende de cuántos electrones o cuántos orbitales está combinando. Entonces, por ejemplo, cuando vimos configuración electrónica, hay un orbital S y hay tres suborbitales P, el PX, el PY y el PZ. Entonces, si lo más común es que la molécula, el átomo, perdón, tome su orbital S y lo combine con los tres orbitales P y genere 4 orbitales sp3 con características un 25% de S y un 75% de P. ¿Por qué? Porque hay 1 de S y 3 de P. Entonces la hibridación es una forma de explicar por qué cuando un átomo se enlaza con 4 grupos alrededor o 3, esos enlaces son iguales entre sí, ya que ella no está enlazándose con uno con S y otros con P, sino una mezcla de estos. Si el átomo central se une solamente con enlaces simples, no importa si son 4, si son 3, si son 2, vamos a decir
que la hibridación que ocurre es sp3. Por ejemplo, en el metano, el carbono hibridiza sus orbitales en 4 enlaces en 4 orbitales sp3. Entonces, cada enlace va a tener un nombre en específico, además de ser enlaces covalentes, ya sea polares o no polares, además de ser enlaces simples. Estos pueden ser sp3. Pero además tiene que llevar el complemento de con quién se está enlazando. El hidrógeno, que va a ser un elemento muy común, él no tiene hibridación porque solo posee un electrón, entonces su orbital va a ser S, siempre va a ser S. Los halógenos, que solamente les falta uno, van a ser únicamente P. Entonces, en este caso, voy a tener estos en azul, sp3, porque es del carbono. Todos son sp3. Todos los orbitales en azul van a ser sp3. Aquí me van a disculpar. Es un poco difícil escribir con el mouse. Y los de los hidrógenos son S. Solamente S. Entonces, cada enlace entre carbono e hidrógeno de esta estructura va a ser un enlace sp3s, porque lleva la parte que le corresponde del carbono, que es sp3, y la parte que le corresponde del hidrógeno, que es el P. Entonces van a ser un enlace sp3. Entonces ya específicamente para el metano, si queremos describir las características del metano, que es un CH4, vamos a tener que está formado por 4 enlaces covalentes polares. ¿Por qué? Porque el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, entonces hay una diferencia. 4 enlaces covalentes polares. Todos son simples porque se comparten únicamente 2 electrones entre sí, entonces son 4 enlaces simples. Y además son 4 enlaces sp3s por la hibridación de cada uno de ellos. Entonces se les puede preguntar para una molécula cuál es su estructura de Lewis, cuál es la geometría, cuántos enlaces de un tipo hay, cuántos enlaces de otro tipo hay. Y además es una molécula no polar. Debido a que todos los átomos alrededor de carbono son iguales y no posee pares de electrones sin compartir, entonces es una molécula no polar. En el amoníaco va a ser una molécula polar por la presencia de ese par de electrones sin compartir, automáticamente se convierte en una molécula polar. Está formada por enlaces simples, por enlaces covalentes polares y por enlaces sp3s en cada caso. ¿Ok? Cuando hay presencia de un doble enlace, los átomos que están enlazados por ese doble enlace cambian su hibridación de sp3 a sp2. Esto debido a que
se está formando un enlace que se conoce con enlace pi. Entonces, se va a formar una hibridación sp2. Aquí hay un resumen de algunas hibridaciones, eso sí, todas con enlaces simples. Si el átomo central es berilio, es un sp. Si el átomo central es un boro o de la familia del berilio, de la familia del boro. Si es uno de la familia de carbono, nitrógeno u oxígeno, la geometría sería, la hibridación es sp3 si son enlaces simples. Y si es con 5 enlaces, como en este caso del fósforo, es un sp3d. ¿Qué pasa si fuera el azufre? Sería un sp3d2. Esto recordamos cuando expanden el octeto, cuando se genera una geometría bipiramidal triangular u octaédrica. Entonces, cuando existen dobles enlaces, se va a generar una hibridación sp2. ¿Por qué ocurre esto? Porque un electrón deja los orbitales híbridos y va a pasar a formar un enlace nuevo con otro electrón igual del otro átomo y dará lugar al doble enlace. Entonces, por ejemplo, acá en el etileno, que es el C2H4, perdón ahí, qué difícil. Bueno, el C2H4, hay un enlace sp2 que está uniendo a los carbonos, pero además hay otro enlace que se va a conocer con un enlace pi, pues que también es sp2. ¿Ok? Entonces, esto es un esquema de cómo sería la estructura total, en donde entre carbono y carbono hay una unión de 4 electrones, 2 en un enlace lineal normal y corriente y 2 en la parte superior e inferior, que sería el enlace pi. Esto nos lleva a otro tipo de clasificación de enlaces. Cuando ocurren moléculas, cuando están formadas solamente por enlaces simples, todos esos enlaces simples, sin importar entre qué átomo sea, se conocen con el enlace con el nombre de enlace sigma. Pero cuando aparecen dobles enlaces y triples enlaces, ese enlace adicional en el caso del doble o esos dos enlaces adicionales en el caso del triple se conocen con el nombre de enlaces pi. Entonces, en el caso del enlace carbono-carbono, que es un enlace sp2-sp2, vamos a tener un enlace sigma y un enlace pi. Además de los otros enlaces sigma entre el carbono y el hidrógeno. Cuando hay un enlace triple, la hibridación de los átomos involucrados en el triple enlace va a ser sp. Quiere decir que va a tener un enlace sigma y dos enlaces pi entre esos dos átomos. Entonces acá un ejemplo del formaldehído. Vamos a tener una molécula, primero que nada, está formada por 3 enlaces covalentes polares, porque el carbono es distinto a los dos hidrógenos y el carbono es distinto al oxígeno.
Va a ser una molécula polar, porque los 3 átomos alrededor del carbono son diferentes entre sí, automáticamente polar. Con el momento dipolar dirigido hacia el oxígeno, porque es el más electronegativo de todos los elementos de esa estructura. Entonces está formada por 3 enlaces covalentes polares. Está formada por 3 enlaces sigma y un enlace pi. La hibridación del carbono y del oxígeno es sp2. El tipo de orbital de los hidrógenos es s. Entonces, con eso describimos toda la molécula. Están formados por 2 enlaces simples y un enlace doble, 3 enlaces sigma, un enlace pi. Enlaces entre carbono e hidrógeno tipo sp2s, enlace entre carbono y oxígeno tipo sp2sp2. Esto quiere decir que al final vamos a tener diferentes tipos de enlaces según el tipo de enlace, que es simple, doble o triple. Si los enlaces son simples, todos van a ser sigma. Si los enlaces son dobles, vamos a tener uno sigma y uno pi. Y si el enlace es triple, vamos a tener uno sigma y 2 pi. Siempre tiene que haber enlaces simples, enlaces sigmas. Siempre hay enlaces sigmas. No siempre hay enlaces pi. Pero no puede haber más de un enlace sigma entre 2 átomos. Un ejemplo de ejercicio es este, en donde nos dan una estructura y nos preguntan por algunas características. En este caso, cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi tiene la molécula. Entonces, vamos a tener 6 enlaces sigma por parte de los enlaces simples, más un enlace sigma en el doble enlace. 7 en total. Y además tenemos un enlace pi, el que está en el doble enlace. Además nos podrían preguntar qué tipo de enlace según la hibridación. Entonces, este carbono y ese oxígeno son sp3. Este carbono y este otro oxígeno son sp2. Y los hidrógenos que son s. Entonces, la hibridación o el tipo orbital de cada uno va a decir qué tipo de enlace es. Entre los carbonos e hidrógenos y el oxígeno y el hidrógeno, vamos a tener 4 enlaces sp3s. Entre el carbono del doble enlace y el carbono del lado y el oxígeno va a ser un enlace sp3, sp2. Entonces vamos a tener 2 enlaces sp3, sp2. Y el enlace entre el carbono y el oxígeno, doble enlace, va a ser un enlace sp2, sp2. Entonces, lo que hay que hacer es estar preparado para cualquier tipo de pregunta que nos pidan cómo caracterizar los enlaces de cada molécula. Bueno, entonces el total, esta molécula tiene 7 enlaces sigma, un enlace pi, 4 enlaces sp3s, 2 enlaces sp3, sp2, un enlace sp2, sp2.
Y al final va a ser una molécula polar. Aunque todos los enlaces, los 7 enlaces que conforman la molécula son covalentes polares, también va a ser una molécula polar en global. Entonces hasta acá esta parte de geometría molecular. Les va a quedar en el aula virtual un link para que practiquen, descargan el archivillo ese y hacen la práctica en donde les va a empezar a decir cuál es la geometría de muchas moléculas para que ustedes lo vean un poco mejor. Hasta acá la clase. Espero que les haya agradado. Saludos.